y arrancamos. Hoy vamos a trabajar la cuarta videoconferencia de cálculo integral. Ya empezamos técnicas de integración. El miércoles anterior trabajamos o repasamos realmente, porque ese era el último caso el último tema, perdón, de cálculo diferencial, que era integración por sustitución o cambio de variable. Hoy vamos a ver integración aplicando por partes, se llama el método, y pues dependiendo de qué tanto nos rinda la videoconferencia, vamos a trabajar integración aplicando, digamos que identidades trigonométricas y como unos tips especiales para cuando tenemos para cuando tenemos integrales de funciones trigonométricas que están elevadas a una potencia, a una m potencia. Bueno, yo les había dicho el miércoles que tuvieran a la mano el libro de cálculo integral, porque íbamos a hacer ejercicios. Sin embargo, yo voy a más bien como ya pues corrí la materia una semana, pues no tenemos afán, ya esta semana que viene terminamos tema y nos queda una semana para hacer ejercicios. Entonces más bien los ejercicios los voy a dejar para trabajar el próximo sábado. Yo creo que acabamos tema entre lunes y miércoles. Recuerden que la videoconferencia del lunes, aunque dice que va hasta las 8, nos vamos a extender un poquito más porque la del miércoles es una sola hora para que no se cruce con la de física. Bueno, entonces vamos acá, cálculo integral, videoconferencia 4, volví a poner la tabla de integrales indefinidas, que estas son las tablas de integrales que son admitidas como inmediatas. Solo estas integrales les admito como inmediatas. Las otras que aparecen en la parte final del libro de cálculo integral, bien sea el de Stewart o los otros libros que también están en la bibliografía, que sirven para trabajar, esos no son integrales inmediatas porque salen de alguno de los métodos de integración que se explican acá. Esta tabla de integrales indefinidas ya la subí a nuestros documentos de interés del primer corte para que lo tengan presente. Y aproveché también, como les había dicho el miércoles, y les volví a subir el documento donde están las fórmulas de derivación del semestre anterior. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hacemos sustituciones, no solamente llamamos u a una función, sino que además tenemos que derivar esa función a la cual llamamos u o z, bueno, la variable que ustedes quieran cambiar. Entonces, también les subí ese documento por si ya no lo tenían o lo habían extraviado. Pero el documento realmente importante es este, porque el de derivadas se supone que pues si ya pasaron el curso ya ustedes las manejan. Vamos a ir acá, volví a ponerles el teorema fundamental del cálculo, parte 1 y parte 2. Realmente en este primer corte el que estamos trabajando es la parte 1, porque en resumen, ¿qué es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que la integral de una función se puede encontrar de una función continua, ¿no? Integral de una función continua, siempre vamos a tener la antiderivada. ¿Sí? Este teorema fundamental del cálculo parte 2, pues es importante que lo tengan presente, pero realmente lo vamos a retomar. Este es para el segundo corte porque es el que usamos para las aplicaciones, ya cuando necesitamos que la integral no solamente nos dé una función, sino un número en específico. Yo les puse un ejemplo en nuestra primera videoconferencia. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar integración por partes. La integración por partes viene de la regla del producto. Entonces, vamos a recordar la regla del producto para la derivada. Me decían que si yo tengo un producto, vamos a recordar allá las reglas de derivación,
Me decían, derivada la función f de x o la función primera por la derivada de la segunda, más la segunda función por la primera derivada de la derivada de la primera función. O también, así está en Stewart, pero nosotros nos lo aprendimos al contrario, ¿no? Pero es lo mismo, no hay ningún problema acá. Recuerden que donde toca tener cuidado en las derivadas es en el cociente, porque ahí sí el orden importa. Nosotros lo teníamos era al contrario, derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Así nos lo aprendimos nosotros en el curso anterior. Es exactamente lo mismo, solo que nos lo aprendimos en orden diferente. Como está en los recuadros, es como aparece en nuestro libro guía de cálculo de Stewart. Entonces, en la segunda parte, vamos a usar esto, que es lo de nuestro libro cálculo de diferencial, lo vamos ahora a mirar cómo se usa en el cálculo integral aplicando integración por partes. Entonces yo tengo una integral de una función f de x por la derivada de otra función por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces esa realmente vendría a ser este pedazo de acá. Viene a ser, en el primer caso, este pedazo de acá, lo que yo tengo dentro de la integral. Y en el segundo caso, que era el que no sabíamos nosotros, es este. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Recuerden que la idea es tener la antiderivada. Entonces, eso sería igual a f de x por la antiderivada de g' de x, o sea, g de x, la primitiva, menos la integral de la otra parte que faltaría del producto, que es g de x por f' de x. Esta de acá estaba en la regla del producto acá, o en nuestro caso, así como lo habíamos aprendido el semestre anterior, en esta. ¿Sí? Entonces, esa es la integración por partes. Ahora, esta fórmula que se llama integración por partes, es muy fácil recordarla si usamos unas sustituciones o unos cambios de variables. Digamos que esta es como la original, la que nos explica de dónde sale la fórmula. Esta es la principal. Pero para hacerla mucho más abreviada, mucho más sencilla, entonces se hace una sustitución. De pronto no sé si no se alcanza a ver, voy a volverlo a escribir. Vamos a decir que u va a ser f de x y v, para usar la misma notación que tenemos en el libro, v es g de x. Entonces miren lo que vamos a mirar. Vamos a mirar la integral primero. Entonces me voy a ubicar con el azul. Esta integral primero. Dice, integral de f de x por g' de x de x. Entonces f de x es u, por eso es u acá. G' de x es de b, g', mire, b es g de x. Pues g' será la diferencial de b, ¿cierto? Que es la g' de x y ponemos diferencial de x porque pues es con respecto a x. Entonces ahí tenemos la integral. Entonces eso queda a ser igual. Miremos, dice en la parte roja, dice eso es f de x por g de x, o sea, u por b, menos la integral de g de x, que es v, por la diferencial de f de x. Y como u es f de x, entonces su diferencial sería du. Esa es como la forma que están acá, más sencillas de ver. Entonces esta es
de u sería f' de x y de b es g' de x. ¿Sí? Entonces nos queda integral, voy a escribirlo aquí de pronto más grandecito, no sé si de pronto no lo alcancen a ver, de u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la nuestra. Esta, digamos que es esa es la fórmula de integración. La copio completica. Y esa es la que vamos a usar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces me voy acá a este ejemplo. Voy a borrar, ahí puse ese, voy a borrar esta primera forma, que es la original, porque realmente se hace mucho más sencilla si la trabajamos con la sustitución u y b. Entonces voy a subirles acá esta parte. Entonces aquí hay que llamar u, aquí hay que llamar b. Esperen, se me descuadró. Esperen, la cambio otra vez. Ah. No, toca dejarla aquí al ladito. No, mejor la voy a dejar acá. Listo. Bueno, entonces, porque esta al fin no se deja borrar, la original no se deja borrar. Vamos a trabajarles con esta. Oh, por Dios. Bueno. Y entonces tenemos que u va a ser f de x y hay que sacar de u. Y v va a ser g de x de b vendría a ser g' de x de x. Y esta vendría a ser f' de x de x.
¿Sí? Eso era lo que se había dicho inicialmente. Aquí me faltaron los de X en cada uno. Pero para aplicarlos en nuestra integración por partes, entonces vamos a hacerle un pequeño cambio. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar en la función quién es U y quién es de B. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego si se saca el de U y el D. Tercer paso, cuarto paso. Recuerden que del primero al tercer paso es derivar. Del segundo al cuarto paso, porque como yo tengo primero de B y tengo que encontrar la primitiva, la original o la antiderivada, esta es integrando. Entonces vamos a hallar la integral de X seno de X de X. Entonces recuerden que cómo debe estar la integral, debe estar de esta manera. Integral de f de x, g' de x de x. Es decir, tenemos que identificar la función f de x, que es u, y la función toda esta completa g' de x, que viene a ser db. Eso es lo que vamos a identificar. Entonces aquí yo tengo x seno de x de x. Yo podría decir que u es x y que db es seno de x de x, o al revés, decir que u es seno de x y db viene a ser x de x. Después de que ustedes hagan varios ejercicios con integración por partes, se van a dar cuenta que no siempre da lo mismo escoger cuál es u y cuál es db. La idea es hacer que la integral sea mucho más sencilla. A veces sí da lo mismo, se puede decir u es x, o puede decir u seno de x, y lo que sobre viene a ser el db. A veces sí da lo mismo, pero a veces me la complica más. Eso ya se va aprendiendo con después de hacer bastantes ejercicios. Entonces vamos aquí con estas. Nos sugieren u es igual a x. Tome u igual a x. Y tome db todo el resto, seno de x de x. Entonces, para obtener du, esta de acá, tienes que derivar. Derivada de u, pues de u. Derivada de x, 1. Y con el diferencial de x, ya nos quedó. Ahora, tengo db y debo encontrar b, entonces me toca integrar. Ahí dice que b es igual a menos coseno de x. Voy a escribir acá porque nos dio. Usted tiene db, integra, y lo que hace a la izquierda lo hace a la derecha. Seno de x, de x. Integral del diferencial de b, pues b. Integral de seno de x, esa es una inmediata, que es esta. La que le estoy poniendo el puntico rojo. Eso es menos coseno de x. Más c, ¿no? Pero pues como acá este es un método para encontrar la integral grande, no le ponemos el más c. Entonces me quedaría menos coseno de x. Entonces ya tenemos u de u y b. Ahora vamos a aplicar la integral. Entonces dice esta de acá. La integral de u de b, miren aquí está la primera parte, viene a ser u por b, u es x, por b, que es menos coseno de x, menos, dice, la integral de b, que es menos coseno de x, por du. ¿Du cuánto me dio? De x. Entonces, ¿qué me quedaría? X por menos coseno de x, dejamos el menos primero para que no se vaya a confundir con una resta, ya que esto es un producto. Menos x coseno de x.
más. ¿Por qué más? Tengo un menos aquí, lo voy a simbolizar con fucsia. Tengo un menos de la fórmula de por partes, con el menos de la fórmula que salió de menos coseno de x, de esta de acá, me daría más. Entonces queda más integral de coseno de x de x. ¿Y eso qué me da? Me da, entonces, en la parte anterior, menos x coseno de x, nada que hacer, ya terminamos. Integral de coseno de x, entonces voy a las integrales inmediatas. La integral de coseno de x es el nuevo punto rojo que pongo, es seno de x. Y ahora sí le agrego el más c. Y esta sería la respuesta. Entonces se supone que esta es la antiderivada de la otra. Dice, es muy aconsejable, aquí les da una sugerencia, verificar derivando la respuesta. Si lo hacemos obtendremos que x seno de x es la función original que nos pedía. Entonces se supone, voy a poner acá una nueva página, si la integral de x seno de x es igual a menos x coseno de x más seno de x más c, recuerden teorema fundamental del cálculo, se supone que esta de acá es la antiderivada de la integral, ¿cierto? Porque el teorema fundamental del cálculo lo permite. Como esta es sencilla, digamos que no perdemos mucho tiempo si hacemos la derivada. Entonces vamos a derivar menos x, vamos a verificar. La respuesta es la que está arriba en rojo. Vamos a verificar si nos quedó bien. Menos x coseno de x más seno de x más c, lo vamos a derivar. Entonces, como lo vamos a derivar, la primera es esta, primera es un producto, entonces vamos a aplicar la regla del producto. Entonces dice, derivada de la primera función, derivada de menos x, daría menos 1, porque la derivada de x es 1, por la segunda función sin derivar, más derivada de la segunda función, la derivada de coseno es menos seno de x, por la primera función sin derivar, que es menos x. ¿Sí? Esta de acá es apenas la derivada de la primera función, que es un producto. Ahora vamos con la siguiente, más derivada de seno, coseno de x, más derivada de la constante, derivada de cualquier constante, 0. Entonces aquí con azul, esta de acá es la derivada de seno de x. Y el 0 es la derivada de la constante. Ahora pues hagamos las cuentas. Entonces daría la primera menos coseno de x, menos 1 por coseno de x menos coseno de x. La segunda, menos por menos da más, con el más de afuera queda más. Voy a poner x seno de x, como para que no se vaya a confundir que el argumento se esté multiplicando. Más coseno de x, y como es 0 no se anota. Y acá vemos que esta con esta se va, y entonces, ¿qué me queda? Que la derivada de menos x coseno de x más seno de x más c es x seno de x. Entonces, efectivamente, podemos ahora sí afirmar que la integral de x seno de x es igual a la antiderivada menos x coseno de x más seno de x más c, o también la función primitiva de esa integral es la que nos dio completo. Digamos que en esta, como el resultado es sencillo, no perdemos mucho tiempo verificando. Pero
cuando tenemos funciones mucho más grandes sí perdemos tiempo verificando, entonces hay que hacer como el método bien hechecito y estar seguro que lo estamos aplicando bien, porque si no, pues mientras verifico que lo que me dio es correcto, pues me demoro mucho. Aquí también quiero hacer un paréntesis, voy a hacer el paréntesis en la otra integral de x seno de x de x. En el anterior dijimos que u era x y db era seno de x, pero nosotros pudimos haber hecho lo siguiente. U, voy a llamarlo entonces ahora es seno de x, y db sería la otra parte que falta, x de x. Entonces, si yo derivo u, me daría coseno de x. Para sacar b, tengo que integrar a izquierda y a derecha. Integral de db, b. Integral de x, ese es x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Porque es una básica. Miren acá, donde estoy poniendo el nuevo círculo. Integrar de x a la n es súbale un grado del exponente y eso mismo lo pone en el denominador. Entonces, ¿cómo me quedaba? Me quedaba que la integral de x seno de x es. Entonces dice la fórmula u por b. U es seno de x. Por b, que es x al cuadrado sobre 2. Menos la integral de b por du. ¿Sí? Entonces, integral de x al cuadrado sobre 2 por du por coseno de x. Aquí se me olvidó poner. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo puedo hacer esto, puedo hacerlo al contrario. Aquí ustedes se van a dar cuenta. Bueno, aquí en esta parte no pasa nada. Se van a dar cuenta, saco el 1/2, que la integral, en vez de hacerse más sencilla, esta de acá se hizo mucho más compleja. Es más difícil de resolver que la original, porque mire que aquí hay una sola x, es lineal, x a la 1 por seno de x, en cambio aquí ya va a ser x al cuadrado. Ya se agregó otra x más. Entonces esta sustitución para la integración por partes no es la más aconsejable. La aconsejable fue la inicial que hicimos. Aquí con esto quiero decir que cuando usted vaya a llamar u y db a la función y de pronto vea que no le sirve, no diga de una vez no se puede integrar por ese método. Intente cambiando. Ahora lo que usted llamó db, llámelo u, y lo que llamó u, llámelo db. A ver si ahí sí sale más fácil. ¿Hasta ahí está claro lo que quería decirles? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces aquí me voy a ir a otro ejemplo, a otros dos ejemplos. Integración por partes. Entonces, en esta es muy fácil escoger quién es u y quién es db. ¿Por qué? Tengo integral del logaritmo natural de x de x. Si yo llamo a u logaritmo natural de x es porque luego la voy a derivar, ¿cierto? Pero si yo hubiera llamado db logaritmo natural de x no lo podía hacer. ¿Por qué? Miren acá, no hay ninguna integral inmediata para logaritmo, no hay ninguna, ¿cierto? No dice integral de logaritmo, me da esto, no hay ninguna. Entonces, esta era más fácil de escoger, aquí no había sino esa opción. U es logaritmo natural de x y db pues viene a quedar solamente el diferencial de x. Entonces para sacar de u, derivo de u, deriva del logaritmo natural de x, pues es 1 sobre x de x, esa es la derivada de del logaritmo natural. Y para encontrar b tengo que integrar a izquierda y a derecha. Integral de db, b, integral de dx, x. Y aplico nuestra integración por partes, que recuerden que es u por b
menos la integral de b por du. Entonces, u por b. U es logaritmo natural de x por b, que es x. Entonces, x por logaritmo natural de x, menos la integral de b es x, por du. Du es 1 sobre x por dx, se puede escribir también como dx sobre x. Aquí, ¿qué ventaja tenemos? Que tengo x acá y x acá se va, y me quedaría x logaritmo natural de x menos la integral de dx, y eso es inmediato. ¿Qué me da? Me da x logaritmo natural de x menos la integral de dx es x. Entonces tenemos que la integral del logaritmo natural de x es x por logaritmo natural de x menos x más c. ¿Listo? Dice acá en el siguiente ejemplo. Este sería el ejemplo 2, este es el ejemplo 3. Y este era el ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 3. Dice, encuentre t al cuadrado e a la t de t. Esa es la integral que hay que hacer. Entonces toca llamar a algo u y a algo de b. Entonces, si nosotros nos fijamos, e a la t da lo mismo que yo la llame en u y de b, porque tanto la derivada de una exponencial como la integral de una exponencial es ella misma. Entonces, esa no tiene problema, yo la puedo llamar u o de b. La que tiene problema, y uno tiene que ser como más hábil, es t al cuadrado, porque esa sí no da lo mismo que yo la derive o la integro. Si yo derivo t al cuadrado, se hace más pequeña. Se hace, perdón, se hace un grado más pequeño. Pero si yo la integro, si yo integro t al cuadrado, se hace un grado más grande, ¿cierto? Quedaría t al cubo sobre 3. Entonces aquí lo aconsejable es que esta, que es la que puede ponernos problema, la ponga en u porque la voy a derivar. Entonces yo digo u es t al cuadrado. La derivada de u es de u, la derivada de t al cuadrado es 2t de t. Y eso me da que db es igual a e a la t de t. Integro a izquierda, integro a derecha. Derivada de db es b. Derivada de e a la t, pues es ella misma, e a la t. Y ahora ya la tenemos acá. Entonces, t al cuadrado e a la t de t, ¿qué es? T al cuadrado, que es u, por e a la t, que es b. Vamos acá, u por b, menos 2 veces, que multiplica a t e a la t de t. ¿Por qué? Dice, menos b, que es esta, por du. Du es toda esta. Como el 2 es una constante, pues por eso la puedo sacar de la integral. Y me queda t e a la t de t. ¿Qué pasa acá? Esta ya es más sencilla que la original. Sin embargo, sacar esta integral no se puede sacar de manera inmediata, porque es un producto, ¿cierto? Entonces, aquí podemos aplicar otra vez por partes. Entonces, miren que la integración por partes se puede aplicar no solamente una vez, sino varias veces, sobre todo cuando tenemos funciones que tienen exponentes. Aló, ¿sí, Fredo me dice que se fue el sonido? ¿Los demás sí están escuchando? Para detectar si es problema de Sigifredo o de la conexión. William se está escuchando. Sigifredo también. Ah, perdón, Ricardo también. Sigifredo, de pronto, espera, lo voy a escribir porque pues no debe estar escuchando.
Lo voy a subir más todavía. Le estoy subiendo. Aló, le subí más. ¿Sí ya? Reviso que lo tengo al tope. ¿Ya? Bueno, parece que Sigifredo no lo puedo cuadrar, entonces ahorita vuelve y entra, sale y entra. Listo. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Bueno, que por partes no siempre sale la respuesta de una. Miren, en este caso no sale la respuesta de una como en los dos casos anteriores. Pero, ¿qué ventaja tengo? Mire, esta integral era mucho más compleja y se bajó a una integral más sencilla. Entonces, nos toca volver a integrar por partes para la siguiente integral. Entonces, decimos que u va a ser t y db, voy a correr esta un poquito, u va a ser t y db va a ser e a la t de t. Entonces, derivada de u sería igual a la derivada de t, que es 1, por su diferencial, que es de t. Y ahora en el otro lado integro, integral de db de integral de e a la t, e. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. T por e a la t, integral de t por e a la t de t. Vamos a hacer esa integral última. Eso sería nuestra nueva u. Listo, ya Sigifredo está escuchando. Nuestra nueva u es t por b, que es e a la t, esta de acá, menos integral de b, que es e a la t, por du, que es de t. Entonces ahora miren, se bajó a esta integral, supremamente fácil, esa es una integral inmediata. Entonces, ¿qué me da? T a la t menos integral de e a la t más c. Y ahora vamos a unir todo. Entonces, recuerden que teníamos integral de t al cuadrado e a la t de t es igual a esta de acá, poner con rojo, era igual a esta de acá, t al cuadrado por e a la t, mírenlo acá, menos 2 veces la integral de t e a la t, menos 2 veces la integral de t a la t, perdón, de t por e a la t. ¿Listo? Que está acá. Ahora, para la respuesta. Esta sigue siendo la misma, ¿cierto? La integral de esta función la obtuvimos acá. La segunda parte, que fue la integral de t e a la t de t, la obtuvimos acá. Entonces, menos el 2 de la constante que venía inicial por el resultado de esa integral. El resultado de esa integral nos dio t a la t, e a la t menos e a la t más la constante c. ¿Y eso que nos da? T al cuadrado e a la t menos 2 por t e a la t, menos por menos da más 2 e a la t, menos 2 por la constante, eso me da otra constante, la llamaron aquí constante 1. ¿Sí? Pero bueno, realmente si ustedes ponen aquí constante 1, constante 2 o la misma o otra constante cualquiera, no importa, lo importante es que esté con una constante. Entonces la respuesta sería integral t al cuadrado e a la t de t, eso es igual a t al cuadrado por e a la t menos 2 t e a la t más 2 e a la t más una constante cualquiera. ¿Sí? No tienen que ponerle C1, C2, C3, C4. No, porque igual son constantes. Entonces más una constante cualquiera. ¿Listo? Esto para que
quede claro que integración por partes se puede aplicar, y lo mismo la sustitución, el caso que repasamos el miércoles. A veces hay que hacerlo 1, 2, 3, 4 veces. Lo importante es que para que usted lo siga haciendo es porque está notando que la integral inicial se va haciendo más sencilla. Porque si es como en el ejemplo anterior, si tomaba esto, la integral se iba volviendo más compleja, pues no siga haciendo por partes, porque lo que va a hacer es seguir complicando la integral. Eso se hace es cuando usted ve que le va dando más sencilla, entonces la va bajando hasta que le dé una integración fácil como esta última. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. Bueno. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva para mirar unos casos especiales que conjugan tanto cambio de variable o sustitución, que fue lo que trabajamos el miércoles, como integración por partes. Esos son casos especiales para las integrales trigonométricas. Había puesto otro ejercicio de integración por partes, pero quiero entrar en integrales trigonométricas. Lo voy a comentar el lunes, se los voy a dejar, ustedes pueden guardar su bitácora, ya saben cómo es, se los voy a dejar de tarea que lo revisen. Revisarlo. Les puse otro ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio donde usted puede llamar U y db a cualquiera de las dos. Miren, primera forma y segunda forma. No, perdón. Este es un ejercicio donde usted llama U y B a la función, pero eso le va a generar una cadena de integración. O bueno, no, mejor no lo dejo tarea, lo voy a revisar con ustedes. Más bien, si no alcanzamos en la otra parte del tema, pues lo seguimos el lunes. Bueno, dice acá, evalúe e a la x seno de x. Entonces, acá llamamos u a e a la x y de b a seno a la x. ¿Por qué? Pues porque quisimos hacerlo así. Realmente aquí usted puede llamar u seno de x y de b e a la x. ¿Por qué? Porque seno es una integral que se alterna con coseno, ¿cierto? Si yo integro con seno, me va a dar menos coseno. Si yo derivo seno, me va a dar coseno. O sea, se va a estar alternando y viceversa. Y la integral de e a la x o la derivada de e a la x, pues es ella misma. Entonces acá se llamó. Aquí en este caso sí es independiente, no hay cualquiera puede llamar u y cualquiera puede llamar db. Entonces vamos a mirarlo en este caso. U e a la x db seno de x. Entonces si yo derivo u me da e a la x de x, ¿no? Si yo integro de b, me va a dar b es igual integral de seno de x es menos coseno de x. Y eso fue lo que hicieron. Entonces arranca. Integral de a la x seno de x, ¿qué es? U por b. U es e a la x. Y b es menos coseno de x. ¿Sí? Como va con un menos, lo pongo de primeros, quedaría menos e a la x coseno de x. Menos.
dice menos b por du. Entonces, menos la integral de b por du. La voy a poner acá. Bueno, voy a poner acá menos e a la x coseno de x, para que vean de dónde salió el más. Menos integral de b, que es menos coseno de x, por du, que es e a la x de x. Como tengo menos y menos en la integral, por eso me queda este más. Y organizo e a la x de primeras, coseno de x de x. Entonces ahora voy a tener esto, menos e a la x coseno de x más la integral de e a la x coseno de x. Entonces vuelvo a tomar la integración por partes. U es igual a e a la x. db es igual, entonces en este caso, sería coseno de x de x. Voy a borrar más bien de acá todo esta parte de abajo y lo voy a hacer completo. Porque acá hay pasos que están mucho más pequeños, se abrevian y de pronto después no me entienden. Entonces coseno, listo. Entonces derivada de u es igual a e a la x de x. Integral de db es b igual la integral de coseno, eso es una inmediata, esta de acá, seno de x. Listo, entonces vamos acá, voy a escribirla desde el inicio. Integral de e a la x, seno de x es igual a menos e a la x coseno de x más la integral de e a la x coseno de x de x. Integral de e a la x seno de x de x es igual a menos e a la x coseno de x más, voy a poner ahora con azul, la integral de e a la x coseno de x le vamos a aplicar por partes con esto. Entonces llamamos, dice u por b, u es e a la x por b, que es seno de x, menos la integral de b, que es seno de x, por du. Du es que e a la x de x. Entonces vamos acá, seguimos integral, la original, e a la x, seno de x es igual a, vamos en menos, e a la x, coseno de x, más, con azul acá para que no se nos confunda, e a la x seno de x, menos, integral, escribamos mejor esto, e a la x seno de x de x. Bien, acá, ¿qué pasó? Esto es importante porque se nos va volviendo como alternada. Este pedazo de acá la integral original
me salió igual acá a esta integral acá. ¿Sí la observa? Que salió de aplicar por partes a la segunda, en la segunda forma. No se anulan, ¿por qué? Porque este está con menos. Entonces vamos a hacer un despeje de ecuaciones. Entonces vamos a hacer el despeje de ecuaciones en otra página. Quedaría integral de e a la x seno de x, aquí está sumando, a la integral original. ¿Sí? Aquí está la integral original. Esta está restando. Esta de acá está restando. Aplico el inverso. El inverso es que suma. Y entonces queda igual a ¿qué? Al resto. A menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x. ¿Sí? Entonces, haciendo estos dos, me da 2 veces, ahora sí, 2 veces integral de e a la x seno de x es igual a, aquí podemos factorizar el e a la x, lo factorizo, factor común, voy a dejar de primeras el positivo, o sea, seno de x, menos el negativo, coseno de x. Y ahora, ¿eso qué es? Eso viene a ser la integral de e a la x seno de x igual este 2 que multiplica la integral que salió de sumar términos semejantes porque son iguales, le aplico el inverso, es decir, aparece ahora dividiendo a la expresión que está aquí a la derecha. E a la x seno de x menos coseno de x sobre 2, más, y agregamos al final, la constante. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Entonces miren que a veces pasa que cuando usted aplica por partes, viene a darle la misma integral. Si viene a darle la misma integral, pero con signo contrario, puede hacer esto, ¿no? Porque, ojo, si nos hubiera dado aquí más, por ejemplo, quiere decir que por ese lado no servía porque entonces se anularía el del recuadro, la integral del recuadro fucsia de la derecha con la integral del recuadro fucsia de la izquierda, que es la que nos están preguntando. Entonces no serviría ese caso. Tiene que darme igual, pero con signo contrario, para que yo pueda aplicar lo del despeje de ecuaciones. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí, jóvenes? Ok. Bueno. Bueno, entonces acá va bien. Vamos ahora sí, lo que les había dicho, vamos a mirar unas integrales trigonométricas especiales. ¿Por qué? Porque usan nuestra sustitución o cambio de variable, que se trajo el miércoles, o por partes, pero con el cuidado de hacerles maquillaje a las funciones. ¿Por qué con el cuidado de hacerles maquillaje a las funciones? Porque
toca usar, o sea, así usted aplique por partes, aplique cambio de variable o las otras técnicas que vamos a usar más adelante, si usted no le cambia el lenguaje, es decir, si no usa identidades trigonométricas, no las va a poder sacar porque con ese lenguaje que tienen, pues no es el que sirve, digámoslo de esa manera. Entonces, para eso, cuando son los casos especiales de integrales trigonométricas, le piden a usted o le solicitan que trabaje unas identidades trigonométricas. No quiere decir que estas siempre se van a trabajar, pero muy posiblemente son las que nos van a servir. ¿Qué integrales trigonométricas nos sirven? Nos sirven, o las más comunes que nos sirven es esta identidad, esta que le llamamos la identidad pitagórica, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Las otras que son sospechosas para usar son las del ángulo medio, que son estas dos. Esta es la pitagórica. Y las del ángulo medio. Espera. No voy a escribir la palabra pitagórica porque como que no se queda bien. Bueno, acá cuando estaba haciendo la diapositiva no me di cuenta y dejé algo arriba. Esta parte de aquí arriba la voy a borrar porque no iba ahí arriba, era en esta parte de abajo. Se me fue. Listo. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a usar uso de identidades trigonométricas. Entonces, las tablitas de identidades trigonométricas que tengan, por favor, tengan a la mano. Entonces dice acá, evalúe coseno al cubo de x de x. Miren la diferencia con las integraciones que hemos hecho anteriormente y con en donde han estado funciones trigonométricas. Y es que las funciones trigonométricas no me aparecen con potencias, no me aparecen con un exponente. En cambio, acá en estas integrales trigonométricas sí. Cuando aparece con integrales trigonométricas que tienen exponente, nos están diciendo a gritos, ojo, antes de integrar, mejor use identidades trigonométricas, porque si no, así aplique la técnica que aplique, no le va a servir. Entonces vamos a empezar con una suavecita. Evalúe coseno al cubo de x de x. Entonces, coseno al cubo de x se puede escribir de la siguiente manera. Usted lo puede escribir, eso es una potencia, eso es coseno al cuadrado de x por coseno de x. Porque recuerden que estamos aplicando que bases iguales a la n por a la m, los exponentes se suman. En este caso, las bases iguales son los cosenos. Coseno, el primero está al cuadrado y el segundo, pues como no tiene exponente, se supone que es a la 1. Y ahora le vamos a aplicar alguna de estas identidades trigonométricas. Vamos a aplicar la identidad trigonométrica de la primera, la pitagórica. Entonces, coseno al cuadrado, si yo tengo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, entonces coseno al cuadrado sale de acá, de despejar esto. Entonces nos quedaría 1 menos, como está seno al cuadrado de x sumando, entonces pasa a restar. Bueno,
ahí siendo un poco abusiva del lenguaje, ¿no? No es que pase al restar. Le aplicamos el inverso aditivo, que es menos seno al cuadrado de x. Eso es coseno al cuadrado de x. Y ahora le multiplicamos por el otro coseno, que es el lineal. ¿Hasta ahí está claro qué estoy haciendo? Simplemente estoy haciendo cambio de lenguaje o lo que yo digo coloquialmente maquillaje. Entonces, esta integral, que es coseno al cubo de x, es igual a coseno al cuadrado de x por coseno de x. Cambiando acá la identidad trigonométrica, nos queda 1 menos seno al cuadrado de x por coseno de x. Y esta de acá no es inmediata, pero sí se puede resolver por alguna técnica nuestra. Entonces, una de las técnicas que hemos visto es cambio de variable. Entonces, yo digo acá, u, vamos a hacer cambio de variable o sustitución, vamos a recordar el miércoles. U es seno de x. Du es coseno de x. Y eso lo cambiamos, ¿cierto? Si u es seno de x, pues su derivada va a ser coseno de x. Entonces me quedaría 1 menos, vamos a ir revisando. 1 menos u al cuadrado, porque si u es seno de x, pues sería u al cuadrado. Por de coseno de x, pero coseno de x es de u. Este de acá, coseno de x, es de u. Entonces aquí está el de u. Y da esta integral. Bueno, ahí voy a hacer el pasito anterior. Eso quedaría menos 1 por du, menos u al cuadrado por du, integral de u al cuadrado por du. Porque recuerden que suma o resta de integrales se separa. ¿Y esto qué me da? Me da lo de ahí, lo que dice allá arriba, integral de du es u, menos integral de u al cuadrado, eso es u al cubo, eso es inmediata, sobre 3, más una constante. Pero para la respuesta no la podemos dar en términos de u, sino en los términos que nos hayan dado inicialmente. Como u es seno de x, entonces u, me quedaría acá, seno de x menos u al cubo. Eso sería seno al cubo de x sobre 3, o como está escrito acá, 1/3. Cualquiera de las dos es la misma, más la constante. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces aquí la invitación es que cuando ustedes tengan integrales con trigonométricas y estén elevadas a un exponente cualquiera, cuadrático, cúbico, etcétera, entonces ustedes busquen cambiarle el lenguaje para poder aplicar la identidad trigonométrica, porque si no, ahí sí aplicando los métodos que quieran, no lo van a poder resolver. Entonces vamos aquí tengo dos. Seno a la 5 de x por coseno al cuadrado de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambio de lenguaje, es decir, usar identidades trigonométricas. Entonces, seno a la 5 de x coseno de x. Entonces yo voy a decir, bueno, seno a la 5 de x, eso es seno al cuadrado de x al cuadrado por coseno al cuadrado de x por seno de x. A ver,
eso es mejor dicho, ¿esto qué es? Esto es seno a la 4 de x, ¿cierto? Por seno de x que está acá. Y el coseno al cuadrado sí está ahí. Entonces vamos a mirar eso. Seno al cuadrado de x es 1 menos coseno al cuadrado de x. Y eso lo elevo a la 4, lo elevo al cuadrado, perdón. Por coseno al cuadrado de x, seno de x. ¿Están entendiendo ahí o lo hago más despacio? Si hay dudas, ustedes alzan la mano. Dime, William. ¿Volvemos a revisar ese cambio de lenguaje? Es que hay una cosa, cuando la profe va hablando y hace Sí. sus marcaciones en la pizarra, ya inicia la siguiente explicación y hasta ahora aparece, entonces lo pierde uno un poquito ahí, de pronto por lo rápido. Entonces sí valdría... Ah, bueno. Entonces voy a borrar acá y la voy a hacer toda manual. Vale, gracias. Listo. Entonces esperen, ya hago esto manual. Entonces voy a borrar todo el contenido que tenía ahí y la hago manual, que es como más fácil. Entonces para las próximas solamente voy a dejar escrita, porque me he dado cuenta así que al final me toca borrar todo el contenido y hacerla paso por paso. Entonces solamente para las próximas diapositivas voy a dejar escritos el ejercicio. Bueno, entonces... Entonces retomemos otra vez. Me voy entonces primero a hacerle cambio de lenguaje. Entonces digo acá, voy a tomar seno, voy a tomar seno a la 5 de x primeramente. Voy a trabajar primero esta. Entonces seno a la 5 de x es seno a la 4 de x por seno de x, ¿cierto? Por esta propiedad de exponentes que ustedes vieron el semestre pasado y el antepasado, porque en matemáticas básicas también les reparten. ¿Les qué? Les complementan eso. Por el coseno al cuadrado de x. ¿Cierto? Ese coseno al cuadrado de x por ahora, nada que ver, no tiene ningún problema. Vamos aquí con este seno a la 4 de x. Esto también por exponenciales. Eso es seno al cuadrado de x elevado al cuadrado. Por acá, a la m elevado a la n, ahí sí los exponentes se multiplican. Por el seno de x que sobra, por el coseno al cuadrado de x, que por ahora nada que hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí se quedó. Listo. Entonces acá, en esta primera, vamos a aplicar la identidad pitagórica. Entonces voy a volver a repisar acá, al lado del primer recuadro fucsia. Dice, utilizando la identidad seno al cuadrado más coseno al cuadrado de x igual a 1. En este caso me interesa el seno al cuadrado. Entonces coseno al cuadrado de x está sumando, aplico el inverso y entonces ahora pasaría a restar con 1. Entonces quedaría 1 menos coseno al cuadrado de x seno al cuadrado de x es 1 menos coseno al cuadrado de x. Y quedaría aquí al cuadrado. Por el seno de x por el coseno al cuadrado de x, que era la otra parte que faltaba. ¿Listo?
Bueno, y ese es el lenguaje que a mí me sirve. Señor William, dime. Entonces, ¿y el de X? Mientras yo pongo. ¿Cómo? ¿Y el de X? Porque operamos... ¿Cuál 2X? No, el de X, el de X. Ah, no, es que yo ahí no estoy integrando. Mira que no he puesto la integral. Estoy simplemente cambiando el seno a la 5 de X por coseno al cuadrado de X, haciéndole el cambio del lenguaje. Ahora sí vamos a ir a la integral. ¿Sí? ¿Sí, William? Bueno, entonces, esta es la que vamos a cambiar en nuestra integral. Entonces me voy aquí a una nueva página y ahora sí, integral de seno a la 5 de X coseno al cuadrado de X es igual a ¿qué? A la integral me devuelvo de 1 menos coseno al cuadrado de X todo al cuadrado por seno de X por el coseno al cuadrado de X. Y ahora sí, el de X. Ahí ya hicimos el cambio de variable. Entonces vamos a mirar qué nos sirve para llamar U para hacer nuestro cambio de variable o sustitución. Entonces yo voy a llamar U, voy a hacer la sustitución o cambio de variable. U va a ser igual a coseno de X. Y derivo, por lo tanto, de U, la derivada de coseno es menos seno de X. Ahora, miramos acá, yo tengo seno de X, ¿cierto? Entonces, y aquí lo tengo en negativo, entonces voy a arreglarlo y quedaría menos de U, eso es igual a seno de X. Entonces, esto es lo que yo voy a trabajar para mi integral aplicando sustitución o cambio de variable. Entonces, ahora, ¿cómo me queda mi integral? Voy a hacerle un cambiecito para que quede mucho mejor todavía. 1 menos coseno al cuadrado de X al cuadrado. En vez de poner seno de X, como eso es un producto, yo puedo cambiar el orden. Coseno al cuadrado de X por seno de X. Entonces, miren, este de acá es menos de 1. Y todo lo demás lo voy a cambiar con los cosenos. Estos cosenos los voy a cambiar con 1, este coseno lo voy a cambiar con 1. Entonces me queda la integral de esta manera. Integral de 1 menos coseno de X al cuadrado. Eso sería U al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Por coseno, es que coseno al cuadrado de X viene a ser U al cuadrado. Por seno de X, eso viene a ser menos de U, ¿no? Entonces organicemos esto. Esto sería menos, saquemos el signo, menos 1 menos 1 menos U al cuadrado por U al cuadrado de U. ¿Sí?
Y esas ya son prácticamente fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque aunque no son inmediatas, es simplemente hacer los productos y ahí ya las puedo separar. Entonces, para este de acá, voy a aplicar trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Porque es un binomio elevado al cuadrado. Y un binomio elevado al cuadrado me da un trinomio cuadrado perfecto. Te dejo el menos fuera de la integral y eso quedaría. El primero elevado al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces 2 veces 1 por u al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado. Como está u al cuadrado, pues quedaría u a la 4, porque al elevarse al cuadrado queda así. Esto multiplicado por un u al cuadrado que está por fuera, y eso es de u con el diferencial, perdón, menos la integral. Y acá, ya como este polinomio no tiene exponente, puedo aplicar propiedad distributiva, empiezo a hacer los productos. 1 por u al cuadrado menos 2u al cuadrado por u al cuadrado y u a la 4 por u al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? 1 por u al cuadrado menos 2 u al cuadrado por u al cuadrado, bases iguales, los exponentes se suman, u a la 4, más u a la 4 por u al cuadrado, bases iguales, los exponentes se suman, u a la 6, todo por el, se me fue el lápiz, todo por el diferencial de u. ¿Listo? Y seguimos entonces aquí haciendo la integral. Una nueva página. Ya. Voy a agregar un poquito este de acá. Entonces, vamos a separar esas integrales porque como son sumas y restas o propiedades las podemos separar. Entonces voy a empezar, dice menos, y bueno, y aprovecho, las voy separando y voy multiplicando por este menos que está aquí afuera de la integral. Menos por la integral de u al cuadrado de u. Menos por menos para la siguiente parte sería más integral de 2u a la 4 de u. Menos por más u a la 6 quedaría menos integral de u a la 6 de u. Y aquí vamos entonces a aplicar. En la primera me daría menos, esa es inmediata porque es potencia, u a la 3, ay, está molestando otra vez el lápiz, u a la 3 sobre 3, más el 2 es una constante, no afecta nada, u a la 4, entonces quedaría su integral u a la 5 sobre 5 más perdón, más no, ese es menos u a la 6 perdón, más 1, entonces quedaría u a la 7, ¿no? Integral de u a la 6, u a la 7. Sobre 7 más una constante. Y ahí pues ya prácticamente acabamos la integral, solo que para la respuesta ustedes no la pueden dar en esos términos porque no eran los términos que nos estaban preguntando. Entonces quedaría menos u, que era, devolvámonos, u era coseno de x. Entonces menos
coseno al cubo de x sobre 3 más 2 por coseno a la 5 de x sobre 5 menos coseno a la 7 de x sobre 7 más la constante. Bueno, muchachos, dejamos ahí. Yo aquí igual dejé lo que sigue de integrales trigonométricas. Con las otras las seguimos trabajando el lunes, porque ya son las 10 de la mañana y a ustedes los están esperando en su curso de física, ¿no? Entonces, que tengan buen día, y el lunes ya saben que vamos a correr media horita más. De 6:30 ya no sería hasta las 8, sino hasta las 8:30, porque el jueves, para no hacer interferencia con física, solamente hacemos una horita. ¿Listo, muchachos? Que tengan buen día y que descansen. Dime, William. Profesora, le tengo una mala. ¿Qué pasó? Esta mañana arrancamos clase de calor y ondas también con el profesor Mejía, porque no, a varios nos cambiaron del grupo de la profesora Lorena y nos pasaron para el profesor Mejía. Entonces, prácticamente arrancaron las dos clases truncadas. Y para el miércoles, él también tiene clase programada, dijo que a las 6:30. Yo ya les escribí, pero pues más sin embargo le comento, profesora, porque estarían quedándonos cruzadas las dos, la del sábado y la del miércoles, y somos varios. Pues ahí digamos que la del sábado sí hay un problema, porque es que yo salgo hasta a las 12. Entonces, sí, claro, si cambio a las 10, voy a truncar los que siguen con Francia. Claro. O sea, pues ahí igual quedan, digamos que grabadas. Y sería entonces el lunes, entonces más bien los sábados, no clases, digamos, donde hagamos, o donde yo pensaba que los sábados para resolver dudas, sino más bien los lunes para resolver dudas y preguntas, y más bien el sábado es clase. Sí. Cosa que a usted le queda grabadita y la puede ver luego. Sí. Y el miércoles, pues voy a hablar, porque yo ya pasé el informe, a ver cómo lo organizan. Me cambio al martes. Sí, porque es que se suponía que todo el grupo lo iban a meter con Francia, entonces es más fácil cuadrar con un profesor que con Claro, tres. No es que nos cambiaron y nos sacaron a varios. Creo que a la profesora Francia le dejaron 40 y que ella tenía como 50 y algo, ¿no? Bueno. Pues, o sea, lo del sábado sí ya no hay manera, porque igual si es con uno se va a truncar con el otro. Entonces el sábado yo voy a hacer clase normal. No hay preguntas, digámoslo así, no hay solución de preguntas. El lunes, que no hay interferencia con ninguno, hacemos clases de preguntas. Y lo del miércoles, esperen, hablamos los profes a ver qué se puede solucionar. Sí, mejor. ¿Listo? Vale, profe. Pero la del sábado sí ya definitivamente pues no. Listo. Entonces, chicos, los dejo y que tengan buen día y que descansen.